Arce Contigo presenta. Hola a todos nuestros amigos de Sesiones Arce Contigo. Sean de nueva cuenta bienvenidos a su canal. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión he preparado para ustedes un tema donde quiero compartir algunas experiencias que me ha tocado últimamente revisar con algunos clientes y amigos al respecto del trato del arrendamiento puro contra el arrendamiento financiero, ya que hemos detectado que en diferentes ocasiones se tratan de convivir estas dos figuras que son de un tratamiento completamente diferente, pero se tratan de amalgamar en algunos aspectos, generando ahí algunas figuras un poco extrañas y que evidentemente tienen sus repercusiones en materia fiscal que el día de hoy queremos tratar con ustedes a efecto de que tengamos un conocimiento al respecto y que por supuesto también podamos llevar a la práctica con nuestros clientes y seamos muy cuidadosos en que el proceso que estamos realizando por estos contratos de arrendamiento puro o arrendamiento financiero verdaderamente respeten la esencia para lo cual han sido creados y que además establecen como tal los lineamientos y los elementos básicos de estos contratos en sus respectivas legislaciones. Para eso, antes de empezar el día de hoy, quisiera compartir con ustedes y hacerles un recordatorio para que el día martes 22 de agosto estén con nosotros en este nuevo programa que vamos a transmitir completamente en vivo, tanto por Facebook como por YouTube, en la cual, pues bueno, vamos a tener pues a una mesa de especialistas tratando de los temas más importantes en materia empresarial relativamente a los temas administrativos, fiscales, contables, jurídicos, etcétera, donde puedes encontrar, pues bueno, toda la información de relevancia que está sucediendo con las autoridades y con los contribuyentes. Recuerda que el día 22 de agosto estrenamos el programa que se llama La Mesa, en donde nuestros participantes, nuestro foro va a estar, la verdad, repleto de muy buenos especialistas, de gente con muchísima capacidad y que representan además, pues mucho de los intereses de los contribuyentes que ustedes ya conocen seguramente. Van a estar con nosotros en primera instancia el maestro José Antonio González Castro como parte de los panelistas eh, fijos dentro de la mesa, el maestro José Antonio González Castro, el maestro César Cervantes, contador contado, ustedes lo conocen muy bien, el maestro Eduardo Núñez, que también estará con nosotros en estas sesiones, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva, que también saben ustedes que es de casa, y por supuesto también otra persona de casa, el maestro Mauricio Reina, y por supuesto un servidor que también estaremos ahí colaborando y platicando un poquito de estos temas de interés para todos los contribuyentes y para todos los empresarios. Nos ayudas mucho, obviamente, compartiendo esta información, porque a través de ustedes es que podemos llegar a más personas y podemos seguir generando este contenido, que es un contenido de verdad de alta calidad y donde además, pues bueno, la vamos a pasar muy bien porque somos muy buenos amigos, todos los que estamos en esa mesa. Y cada mes, evidentemente, tendremos un invitado también adicional y en esta ocasión, para aperturar nuestro programa, para darnos la bienvenida a este nuevo proyecto, estará con nosotros el doctor Carlos Burgoa. Estén muy atentos a nuestras redes sociales, ya que por ese medio estaremos comunicando esta información y pues para que puedan acompañarnos en esta nueva sesión. Recuerda, martes 22 de agosto, en punto de las 4 de la tarde, la mesa de Arce Enlace. Entonces, pues lo esperamos por allá. Mientras el día de hoy, bueno, vamos a comenzar con el tema, vamos a platicar un poquito al respecto de estas características de los contratos de arrendamiento puro y los contratos de arrendamiento financiero. Pareciera que es un tema probablemente muy abordado o muy platicado, sin embargo, al día de hoy estamos viendo que existen algunas repercusiones para los contribuyentes que en su momento, hace un par de años, hace 2 o 3 años, comenzaron a realizar este tipo de contratos para adquirir sobre todo maquinaria, bienes muebles, para poder hacerlos partícipes en su producción y que al día de hoy pues evidentemente están teniendo la repercusión de que esos contratos se están acabando y pues evidentemente tienen que tomar alguna decisión al respecto de qué va a suceder con estos contratos y sobre todo si se hizo un mal uso de este tipo de herramientas. En primera instancia, hay que señalar que en el tema del contrato de arrendamiento puro como tal es un contrato de materia civil completamente, que está regulado en el Código Civil Federal, evidentemente en su artículo 2398, y de manera muy general deberemos entender que este artículo nos señala que existe arrendamiento cuando dos personas se obligan recíprocamente
a conceder una el goce temporal de una cosa y la otra pagar por ese uso, ¿no? Recordemos que en este sentido, la propiedad como tal de los bienes tiene tres elementos esenciales, que es el uso, el goce y la disposición de este bien. En ese sentido, cuando se toma o cuando se realiza un contrato de arrendamiento en materia civil, se le traslada a un tercero el uso y el goce del bien, pero nunca se traslada a través de este contrato la disposición del mismo, ya que este queda siempre del lado del propietario del bien, a efectos de poder disponer de este. En este tenor de ideas, pues bueno, deberíamos de entender en primera instancia que existen estos dos elementos esenciales. El primero, que nunca se traslada la propiedad completa del bien, solamente el uso y el goce a través de este contrato de arrendamiento puro. Y la segunda, que es un contrato temporal. Por tanto, la ley establece algún tiempo que se debe de respetar a efectos de poder identificar qué tipo de bien es el que se está dando en arrendamiento. Por ejemplo, la ley señala de manera muy clara que cuando se trate de bienes para casa habitación, este va a tener un plazo máximo de arrendamiento de 10 años. En el caso de bienes que se utilicen para la industria, etcétera, va a tener un plazo máximo de 20 años. Y en el caso de bienes muebles, este va a tener una arrenda, si no se estipula cuál es el plazo que en el propio contrato, este pues podrá ser devuelto o solicitado en devolución en cualquier momento después de 5 días de haber celebrado el contrato. Esto es muy importante porque esto es básicamente la esencia dentro del contrato de arrendamiento puro, el hecho de poder generar una devolución de ese bien hacia la persona propietaria del mismo, ya que, pues, como acabamos de señalar, es un contrato, repito, de manera temporal y que tiene como finalidad solamente otorgar esa parte del uso del bien. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema bastante interesante, ya que nosotros hemos estado identificando en el ejercicio profesional que existen algunas empresas que trataron de realizar la adquisición de algunos bienes a través de este tipo de figuras. Sin embargo, pues tergiversaban al final de cuentas los elementos esenciales del arrendamiento puro contra el arrendamiento financiero, ya que es evidente, y el día de hoy lo vamos a platicar, algunas ventajas que podría representar en materia de deducción fiscal este trato distintivo sobre el arrendamiento puro en lugar del arrendamiento financiero. Otra característica esencial de este arrendamiento puro es que el artículo 2399 del Código Civil Federal establece también que la contraprestación derivada del arrendamiento se debe de constituir de una suma de dinero o cualquier otra cosa equivalente. Es decir, cualquier bien determinado puede ser susceptible a darse en pago por el otorgamiento de este arrendamiento. Por su parte, tenemos el contrato de arrendamiento financiero y en este caso la regulación que debe ser aplicable a este tipo de contratos es una ley mercantil, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y desde ahí vamos conociendo algunas diferencias básicamente entre el contrato de arrendamiento puro, que es de materia civil completamente, y el contrato de arrendamiento financiero, que es de índole mercantil, ya que de este deriva que se quiere realizar un acto de comercio a través de este tipo de contrato. Y es que en esta regulación mercantil, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se establece que existe arrendamiento financiero cuando un arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a un plazo forzoso al arrendatario. Ok, entonces ahí tenemos una primera diferencia esencial entre el contrato civil y el contrato mercantil. En la primera instancia, las obligaciones que se establecen en mérito del Código Civil Federal en ningún momento establecen como una obligación para el arrendador el hecho de generar o de adquirir el bien. Este se entiende que ya se encuentra en propiedad del propio arrendador. Y en el caso de la legislación mercantil, el uso del contrato de arrendamiento financiero, este establece como una primera obligación esencial para que exista el contrato de arrendamiento financiero, el que el arrendador se obliga a adquirir el bien para el fin específico del propio contrato, es decir, darlo en arrendamiento. Este arrendador lo adquiere para darlo en arrendamiento directamente a la persona que le va a otorgar el uso y goce del mismo bien. En este caso, una vez que se realiza este tipo de, esta adquisición y se entrega en arrendamiento para la persona que lo va a arrendar,
Es importante señalar que el propio artículo 408 del Código de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito establece que la cantidad que se determine como contraprestación por este acuerdo se tiene que determinar siempre en valor monetario, es decir, a contrario de lo que establece la legislación civil, que el pago de la contraprestación puede ser en especie o en dinero. En este caso solamente se permite el pago en dinero y que el valor que se determine por este arrendamiento va a ser el que corresponda a cubrir el valor de la adquisición de bien más los accesorios y demás cargos que tenga que realizar el arrendatario sobre el bien al arrendador. Y en este caso, evidentemente, está hablando de inclusive la utilidad del propio arrendador. Con estos elementos podemos darnos cuenta de que las características entre un contrato y otro son completamente distintas, ya que mientras en la legislación civil el objeto del mismo es otorgar de manera temporal el uso u goce del bien, en el caso de la legislación mercantil establece que lo que se está buscando es el trasladar el bien. Adicionalmente a lo ya comentado, también debemos de aclarar que existe una diferencia sustancial que define el contrato civil del contrato mercantil. Mientras en el contrato civil, al término del contrato, se tiene que realizar la devolución de este bien, que evidentemente es susceptible también a realizar otro plazo dentro del mismo contrato de arrendamiento, pero al término de la idea es volver a retornar los bienes al propietario, que en el caso del arrendamiento financiero, el artículo 410 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito me establece que una vez que concluya este plazo de arrendamiento, el arrendatario debe de elegir forzosamente entre tres opciones que le da la propia norma. La primera es adquirir, comprar el bien a un valor inferior a su valor de mercado. La segunda es poder prorrogar, evidentemente, también el plazo para continuar con el uso o goce temporal del bien, con la característica de que los pagos siguientes en este nuevo plazo tienen que ser inferior a los pagos realizados anteriormente. Y por último, coadyuvar o participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes cuando se vendan a un tercero. Entonces, estas son las tres opciones que en el caso del arrendamiento financiero se establecen para el arrendatario y tendrá que elegir en alguna de estas. Si somos observadores, en esta situación nos encontramos que básicamente lo que se busca con el arrendamiento financiero es poder concluir este arrendamiento a través de un acto de enajenación, es decir, a través de este contrato se busca que el arrendador adquiere el bien, lo entregue en arrendamiento para posteriormente venderlo, ya sea al propio arrendador o en su caso a un tercero con la participación del arrendador. Es decir, el arrendatario no solamente está recibiendo el uso o goce temporal del bien durante el plazo que dura el arrendamiento financiero, sino que también está adquiriendo cierta parte de la disposición del mismo, ya que en su momento tendrá que participar, ya sea adquiriendo directamente el bien o en su caso participar del precio de la venta con el arrendador para la venta en un tercero. Independientemente que en su momento, según la fracción segunda, pudiera postergar o prorrogar un plazo nuevo de este arrendamiento, el hecho de que ésta tenga que ser en un pago menor al que venía recibiendo, pues da como consecuencia que en algún momento tendrá que tomar alguna de las otras dos opciones, que las dos prácticamente terminan en una enajenación. Entonces aquí encontramos la característica principal que diferencia a estas dos herramientas jurídicas. La primera, en el caso del arrendamiento puro, desde el tratamiento civil, este se da solamente en el uso o goce temporal de estos bienes y nunca traslada los bienes en la plena propiedad hacia al arrendatario. Y en el caso del arrendamiento financiero, esta es su función principal, el hecho de adquirir estos bienes y que a través del arrendamiento y que posteriormente queden en propiedad del arrendatario o participe en la venta de estos a un tercero. Entonces, en este sentido, entonces podemos ir analizando que existen evidentemente consecuencias fiscales distintas de uno y otro caso. En el caso del arrendamiento financiero para efectos fiscales, el propio Código Fiscal de la Federación, en su artículo 14 y 15, establece que el arrendamiento financiero se considerará una enajenación para los efectos fiscales. Es decir, desde la celebración del contrato ya se le está dando el efecto de enajenación como tal y evidentemente las consecuencias fiscales son distintas entre este
contrato de índole mercantil y el contrato de índole civil. En este sentido, las personas que realizan algún contrato de arrendamiento financiero estarían en los supuestos de acumulación del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la cual se establece que se deberá de acumular los ingresos dependiendo de lo que suceda primero, se sea exigible el cobro, se haya entregado o prestado el bien o servicio, y en su caso se haya emitido el propio CFDI. Lo que suceda primero va a ser el momento de acumulación en términos del artículo 17 de la propia norma. Pero en este tenor de ideas, la propia ley del impuesto sobre la renta presenta en ese artículo 17 para los momentos de acumulación una opción adicional en su fracción tercera para aquellas personas que se dedican al arrendamiento financiero, ya que en estricto sentido y considerando que en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, el arrendamiento financiero se considera enajenación, evidentemente la primera opción es acumular para efectos fiscales la venta total o el costo o el precio total del arrendamiento financiero, ya que se encuentra en uno de los supuestos establecidos en la propia norma. Sin embargo, como una opción adicional, repito, en su fracción tercera, establece que también los contribuyentes que se dediquen al arrendamiento financiero podrán elegir la opción de acumular solamente la parte que se devenga o que sea exigible durante el propio ejercicio conforme se vaya trasladando. Con esta opción le permite a estas empresas evitar acumular en el mismo ejercicio el monto total del contrato de arrendamiento financiero e ir acumulando solamente la parte que se va haciendo exigible durante el ejercicio. Con esto prácticamente podríamos entender que tanto para efectos del arrendamiento puro y efectos del arrendamiento financiero, prácticamente pudiera no existir una diferencia entre uno y otro, ya que con esta opción que se le está otorgando en el propio artículo 17 al arrendamiento financiero, pues permite disminuir o evitar una acumulación excesiva al momento de celebrar el contrato. Cabe resaltar que además existen ciertos requisitos para que este arrendamiento financiero pueda ser susceptible de realizar esta opción, como por ejemplo que una vez que eliges la opción de acumulación debe ser para absolutamente todos los contratos que realizas y que además una vez elegido puedes variarlo una primera vez sin ningún tipo de requisito adicional, pero para las siguientes variaciones que quieres realizar solamente lo puedes realizar dentro de los 5 ejercicios siguientes. Entonces, atendiendo esas limitantes, independientemente de que sí se deben de observar para efectos del arrendamiento financiero, pudiéramos estar señalando que no existiría realmente una diferencia trascendental dentro del arrendamiento puro y el arrendamiento financiero que le orillara o que le permitiera a los contribuyentes buscar mayores opciones para efectos de su acumulación del ingreso. En este sentido, pudiéramos entender que entre uno y otro para efectos fiscales no existiera mayor diferencia. Sin embargo, cuando hacemos el análisis del efecto de la deducción, entonces pudiéramos nosotros entender cuál es el mecanismo que que se está llevando a cabo en el sector empresarial y que podría generar una contingencia a futuro, como lo que estamos viendo hoy en día. Y es que para los efectos de la deducción resulta distinto el tratamiento cuando se trata de arrendamiento puro contra el arrendamiento financiero. En el arrendamiento puro, en términos del artículo 25 y evidentemente cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ese pago que tú realizas como contraprestación del arrendamiento puro, aquel de materia civil que estábamos señalando hace un momento, pues mientras cumpla con estos requisitos de indispensabilidad para el desarrollo de tu actividad, de que estén amparados en un CFDI, de que estén debidamente registrados en contabilidad, etcétera, sobre todo los requisitos que establece el artículo 27, pues bueno, esta contraprestación que tú pagas va a ser completamente deducible, le vas a poder dar completamente efectos fiscales dentro del ejercicio que lo estás realizando y de esta manera pues evidentemente poder disminuir tu carga tributaria. Sin embargo, cuando hablamos de los efectos del arrendamiento financiero, como ya lo hemos señalado anteriormente, al considerarse enajenación para efectos fiscales, su tratamiento ya no podrá ser a través de la deducción del gasto, sino que tendríamos que ir directamente a la sección segunda, el capítulo segundo del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta a través de la deducción de las inversiones
aplicando los porcentajes máximos de acuerdo a lo que se establece en la propia norma. Entonces aquí vemos una diferencia sustancial, mientras que en el arrendamiento puro el gasto que estás realizando por la contraprestación del arrendamiento se vuelve deducible completamente. En el caso del arrendamiento financiero, esa erogación no es deducible de manera directa, lo tendrás que realizar a través de la deducción de inversiones. Y supongamos que en este caso, por ejemplo, estás adquiriendo alguna maquinaria para poder mejorar o incrementar tu nivel de producción. Y cuando la adquieres, esta tendría que ser registrada directamente como una inversión y por tanto aplicarle el monto máximo de depreciación del 10%. Entonces, en este sentido, lo que estarías generando es generando una deducción limitada hasta el 10% por ejercicio del valor de la maquinaria. Con esto, evidentemente, resulta muchísimo más conveniente para las empresas que están adquiriendo bienes a través de estas dos figuras, pues aplicar un arrendamiento puro en contra o versus un arrendamiento financiero que tiene sus limitantes en este sentido. El hecho de que esto se esté generando, pues obviamente algunas empresas de arrendamiento financiero han estado promoviendo un modelo operativo en donde combinan estas dos figuras haciendo una distorsión de los elementos esenciales de las mismas, ya que están tomando acuerdos en donde son completamente contrarios a lo que establece una y otra legislación, es decir, llaman un arrendamiento puro y todo el clausulado del contrato que se establece en este, pues es prácticamente un arrendamiento financiero, en donde inclusive en algunos casos le señalan la opción para el arrendador en un contrato de arrendamiento puro, señalan la obligación o la opción para que el arrendador pueda adquirir los bienes. Entonces, aquí evidentemente lo que estamos haciendo, pues estamos cayendo en un acto simulado en donde verdaderamente lo que se está buscando es un arrendamiento financiero y no un arrendamiento puro, a efectos de buscar la mayor deducción para el contribuyente. Sin embargo, esto es algo muy fácil de detectar por parte de la autoridad fiscal, ya que repito que inclusive en los propios contratos se han establecido clausulados que son completamente contrarios a la naturaleza del contrato. Inclusive hasta cuando lo hacen en un contrato adicional, porque lo que hemos visto es que realizan el contrato de arrendamiento puro con clausulados evidentemente de arrendamiento financiero y por otro lado realizan un contrato de promesa de promesa de compraventa con un eh, con una parte relacionada del arrendador del anterior contrato. Entonces, este tipo de situaciones lo que ha provocado, evidentemente, es que la autoridad voltea a ver este tipo de operaciones, esté poniendo mayor atención en las mismas, ya que se están provocando que a través de esta distorsión de los elementos del contrato se hayan generado pérdidas o deducciones que no son aplicables en estricto sentido a los contribuyentes. Por eso es importante para todos los amigos que nos hacen favor de seguirnos, que pongan mucha atención en los contratos que están realizando con terceros a efectos de que puedan permitir que se asesoren de manera adecuada y con ello evitar contingencias y riesgos a futuro, que es un tema en donde evidentemente podría tener repercusiones fiscales importantes, no solamente en la cuestión de multas, sino también en la determinación de diferencias y de impuestos que la autoridad fiscal, pues evidentemente pudiera determinar. Entonces, si tienes esta situación, si estás en un problema como el que el día de hoy te hemos comentado, te invitamos a que te acerques con algún especialista para que puedas tener una asesoría adecuada y poder tener un cumplimiento adecuado de este tipo de obligaciones y, bueno, evites riesgos a futuro. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en esta pequeña cápsula. Los esperamos en la próxima sesión de Arce Contigo.